Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es lo que pasaría si yo decidiese cambiar de Windows XP a Windows 11. En el primero de los casos necesitaríamos más recursos del sistema. Resulta que Windows XP utiliza muy pocos recursos, eso es bastante bueno y deseable. Por ejemplo, en cuanto al CPU, con 233 MHz es más que suficiente para trabajar. Sin embargo, en Windows 11 necesitamos 1 GB o superior y con más de 2 núcleos. No se manejaba eso de más de 2 núcleos en las versiones anteriores, en los primeros procesadores Intel, por ejemplo. Luego necesitaríamos en cuanto a memoria RAM, por ejemplo, 64. En Windows XP necesitamos 64 megabytes. Entonces es muy poco. Ahora en Windows 11 necesitamos 60 y en este caso unos 4 gigas de memoria. No estaríamos hablando de megabytes, sino de gigabytes. Ya la cantidad de memoria RAM realmente es muy elevada. En cuanto al disco duro, por ejemplo, suficiente era 1,5 GB para Windows XP, pero para Windows 11 64 gigas como mínimo. También en cuanto a la tarjeta gráfica, por ejemplo, que sea compatible con DirectX 8 en Windows XP. Sin embargo, en Windows 11 ya necesitamos que sea compatible con DirectX 12 o superior. También en cuanto al núcleo, al firmware del sistema, con XP podríamos utilizar el BIOS propiamente y en Windows 11 el UEFI, que ya es bastante actual, bastante usado y que sea con compatibilidad de arranque seguro. Algo que no se utilizaba anteriormente y que no lo exigían como Windows XP era un TPM, pero actualmente en Windows 11 sí requiere un TPM por lo menos 2.0 para arriba. Y la pantalla, por ejemplo, requerida para Windows XP era 800 por 600, más que suficiente, pero para Windows 11 se requiere más allá de Full HD. No olvidemos que en este caso HD, que será 1280 por 720. Eso es lo mínimo. Claro que lo ideal sería Full HD de 1920 por 1080. Entonces, los requerimientos en primera instancia son muy bajos de XP, así que si nosotros necesitamos migrar aquí, lo primero que tendríamos que hacer sería aumentar. Actualmente son muy económicas las memorias DDR3 y DDR4. En ese tiempo el DDR3 ya estaba bastante utilizado. Entonces, como recién acaba de pasar la generación del DDR4 al DDR5, así que has reducido los precios de las memorias de anteriores generaciones, así que tranquilamente lo podríamos poner y aumentar un poco más de la memoria, que llegue por lo menos a 8 gigas. Claro que con 4 gigas es más que suficiente, pero con 8 es para que se mueva libremente. Igual que los procesadores antiguos, por lo menos el Pentium 4, todo eso ya estaba como para utilizarse en la versión actual con Windows 11. Entonces, también no hubiese mucho problema al respecto. En cuanto al almacenamiento, es probablemente uno de los que más ha reducido el precio, porque los discos duros tradicionales, pues ya casi nadie los compra, porque actualmente ya están utilizando no el HDD, sino el SSD. Las memorias sumamente, en este caso los discos de estado sólido, sumamente veloces, muy veloces, y en el formato M2, que es el que más suelen utilizar, y las tarjetas madre actualmente vienen con ese formato. Entonces no, tampoco no vería mucho problema. Tranquilamente podrían aumentar un poquito más de capacidad. Por ejemplo, ya vienen de 1 TB tranquilamente los discos duros antiguos. En cuanto al GPU, por ejemplo, el GTX en lugar de un RTX, en GTX también aguantaría bastante bien. El 1050 Ti de Asus, por ejemplo, es muy bueno para pasar de generación a generación y sí lo soportaría las computadoras antiguas. Y también el sistema operativo. Muchas veces lo hemos probado y arranca bastante bien. Así que de esa parte del hardware, pues puede ser muy adaptable y los costos serían muy reducidos, casi
no, mucho menos que comprar una computadora nueva. Casi la mayoría de las cosas se podría salvar, incluyendo las fuentes genéricas. Otra de las cosas que tendremos que tener en cuenta es el cambio muy sutil, porque lo único que hacíamos era que este menú solía estar en la parte izquierda. Incluso actualmente sí se puede cambiar el menú en la parte izquierda, y acá en lugar de al centro, a la izquierda puede estar, y vemos que de todas formas es lo mismo Windows 11, este tipo de menús. No olvidemos que el XP simplemente su menú era horizontal y unas pequeñas pestañas. De todas formas es lo mismo, solo que aquí lo han hecho más grande, más intuitivo, sus iconos. Aquí si venimos a todas las aplicaciones vemos que de esta manera se desplazaba de todas formas Windows XP su menú, así que no hubiese mucha diferencia, solo que lo han hecho más grande y espacioso para poder visualizar mucho mejor. Y otra de las cosas sería el de archivos. El explorador de archivos tampoco no tiene cambios radicales de XP. Vemos que sí, algunas cosas lo han modificado, pero todo lo que disponemos aquí también ya lo teníamos en XP. Copiar, pegar, eliminar, ordenar, todo eso ya lo teníamos también en XP, así que no va a ser un salto muy radical al respecto, no va a ser algo muy extravagante ni nada. También teníamos carpetas como estas librerías de aquí donde podíamos depositar las imágenes, videos, música, todo eso también lo han mantenido. E incluso aquí donde están las unidades vemos que también se maneja similarmente, y de hecho vemos que son pues en cuanto a funcionalidades idéntico a XP. No hay mucho problema, simplemente le han cambiado los iconos y todo ello. Claro que algo que solíamos utilizar era el panel de control, y todas estas opciones también están disponibles en Windows 11, solamente que lo han traído a otra cosa llamada configuración. Entonces, si venimos aquí, vemos esto es configuración. Todos estos simplemente lo han puesto en apartados. De todas formas, podría acceder a estas mismas opciones desde el mismo panel de control, así que ustedes no van a sufrir al respecto tener que todo el tiempo venir a configuración aquí. Desde aquí mismo podríamos instalar programas, aquí instalar o desinstalar cuentas de usuarios, red. Vemos que de todas formas es lo mismo que aquí. Entonces, cuentas de usuario, red, internet, todo eso. Entonces tampoco se les va a dificultar muchísimo. Si observamos las versiones más modernas de Word o la ofimática, vemos que lo único que ha hecho es el salto eso de la evolución de la ofimática. También no es muy radical. Claro que las primeras versiones aquí, antes del 2010, se utilizaba el Word, Excel, PowerPoint, no con estas pestañas ni la cinta de opciones, sino con menús. Aquí vemos que hay una cinta de opciones, pero si nos damos cuenta, todas las opciones son similares. Tipo de letra, negrilla, cursiva, son lo mismo que esas versiones muy anteriores de la ofimática, de estas ofimáticas antes del 2010. Tampoco va a ser un salto radical cuando cambien acá. Seguimos teniendo las opciones de insertar imágenes, formas, estas, e incluso esta es la parte en la cual teníamos estos mismos, pero la versión anterior. Esa incluso era mejor que esta que estamos viendo ahora. También del diseño, en este caso de disposición, es lo mismo, simplemente para cambiar tamaño de los márgenes, tamaño de hoja, columnas, orientación, al igual que para insertar números de página. Vemos que en el fondo todo es lo mismo, entonces solamente lo han distribuido nada más. Así que al respecto tampoco van a sufrir mucho pasando de Windows XP a Windows 11. Sí hay algunas cosas radicales, como por ejemplo aquí la parte de las notificaciones aquí, que de hecho no lo utilizo yo tampoco mucho, o de este otro tipo de panel aquí. Simplemente el audio, conectar Wi-Fi, vemos que ni siquiera necesitamos utilizarlo. O aquí la inteligencia artificial, esto de Copilot, que recién en las últimas versiones estarían poniendo, o sea, estarían recién
agregando a todo su ecosistema. Todavía no está consolidado, por eso se llama versión preliminar. Entonces tampoco ni siquiera necesitan eso, porque si ustedes vienen a cualquiera de estos, pueden tranquilamente ingresar a copilot.microsoft.com. Tienen la inteligencia artificial sin necesidad de utilizar todavía estas opciones de aquí. Entonces aquí podrían explorar el mismo. Así que si ustedes deciden saltar del Windows XP, traten de ver la compatibilidad especialmente del hardware más que del software, porque actualmente existen versiones para toda la ofimática, Photoshop también, para todo ello. Existen sus versiones actuales y son lógicamente mucho más versátiles. Pero en cuanto al hardware, esa es la cuestión, si la tarjeta de audio va a seguir funcionando, la tarjeta de video va a seguir funcionando. Esa es el único afán que deberían tener en cuanto a las preocupaciones por el grado de compatibilidad que tendría su hardware, si va a funcionar. Por ejemplo, los teclados y mouse y micrófonos, todo es como las cámaras web, van a seguir funcionando adecuadamente. Pero muchas veces aquí esto de las tarjetas de video a veces necesita unos controladores especiales, o el de audio necesita unos controladores especiales. Cuando yo migré de Windows XP a Windows 7, a Windows 7, no había compatibilidad de audio. Prácticamente me quedé sin audio. Tuve que poner una tarjeta de video externa. En este caso de audio externo, simplemente era tipo pendrive. Si venimos a ver acá, era más o menos como aquí audio, o algo así como era tarjeta de audio USB, así. Estos eran. Simplemente tuve que comprarme uno de estos nada más para el micrófono y para el audio, ya que migrar de XP a Windows 7 no había controladores adecuados para el mismo. Igual que mis tarjetas de video, era muy difícil conseguir para unas tarjetas de video antiguos controladores o drivers para que funcionen adecuadamente. Entonces, esas cosas nada más tengan cuidado. Lo demás del software realmente va a ser muy fácil de ustedes de migrar de XP a Windows 11, porque es muy similar, no es nada complejo, todas las opciones están bastante intuitivas.